Doctor, usted es el creador del interferón, del equipo médico que desarrolló en Cuba el interferón alfa 2B, que está reconocido hoy como uno de los principales tratamientos, de la principal alternativa de tratamiento para los afectados por el coronavirus. A partir de esas investigaciones, ¿cómo ha sido el despliegue de Cuba, no solo en Venezuela, sino en el mundo, para atender esto? Porque cuando en un país como Venezuela, donde existe un debate político muy intenso, cada vez que se habla de la salud en Cuba, se tiende a distorsionar, se tiende a manipular como una suerte de interferencia en la vida nacional. Hoy vemos que Cuba está siendo requerido por muchos países del mundo para que apoyen las políticas de contención del coronavirus. Bueno, mire, el interferón es una molécula que existe en la naturaleza y fue estudiada en la década de los años 60 y 70. Quiero decir, el interferón natural. Estas moléculas, el cuerpo las crea, las sintetiza, con el fin de generar todo, se le llama linfoquina, porque actúan por intermedio de ellas, que ocurren otros fenómenos dentro de la célula. Estas moléculas naturales, por ejemplo, la obtención del interferón natural fue algo que se realizó en Cuba a partir del año 1980, cuando después de visitar un médico famoso norteamericano, Lee Clark, a Cuba y hablar con el comandante, le aconsejó la alternativa de producir interferón. Y le dijo que en un lugar donde se producía interferón era en Helsinki, en Finlandia. Un grupo de cubanos fueron a ese laboratorio y aprendieron a producir interferón. En poco tiempo, al mes y medio, ya se lograba producir el interferón en Cuba y se empleó en una de las epidemias que existió en Cuba, del dengue, que tuvo un origen un poco raro, ese tipo de epidemia. A partir de ese momento, el comandante se percata de que esta molécula realmente podía constituir un modelo de desarrollo y entonces se incorpora no solo la producción del interferón por la vía natural, sino que se diseña y se estructura un grupo de trabajo para lograr la producción por la vía del DNA recombinante. DNA recombinante ya los japoneses habían logrado obtener, hay tres tipos de interferón: el interferón tipo 1, que es el beta, que se llama, el interferón tipo 2, que hay unos 12, 14 moléculas diferentes, muy cercanas entre ellas, pero diferentes, que es el interferón tipo alfa, que es el tipo 2, y el tipo 3, que es el gamma interferón. Entonces nosotros empezamos inicialmente con el interferón beta, que fue el que clonamos, pero el interés fundamental era el alfa. El alfa se clona por primera vez, la familia de los alfa, por parte de un grupo en California que se llama Genentech, que es una de las compañías pioneras de la ingeniería genética a nivel mundial, y un año después nosotros logramos hacer con metodologías algunas parecidas y otras diferentes, la clonación y la producción de interferón recombinante en grandes cantidades. Esto permitió el uso del producto en algunas patologías, como era el caso de la hepatitis C, en el caso de la hepatitis B, en el caso de las leucemias, sobre todo la leucemia mieloide crónica, la leucemia de células peludas, y este producto tuvo resultados, sin lugar a dudas, positivos, y tiene un elemento que lo hace importante tenerlo como un arsenal terapéutico, y es que es un producto de carácter, diríamos, no específico con la patología, pero es de carácter general y actúa en los mecanismos generales de la célula, de protección de la célula ante la acción de agentes de tipo patógeno, como es el caso de este virus. Ahora, existe un desarrollo a nivel de Cuba en lo que usted decía de la biotecnología, que en realidad no es un desarrollo, diríamos, fácilmente cuestionable, porque es reconocido por todos los países, incluidos los propios Estados Unidos. O sea, en este momento se ensaya, por ejemplo, en Nueva York, un ensayo clínico contra un determinado tipo de cáncer, que el producto que se usa para ese ensayo es un producto cubano y fue aprobado
por las entidades oficiales de Estados Unidos La FDA, ¿no? y La por el llamada. FDA para poder hacer este ensayo clínico. O sea, que estamos hablando, cuando hablamos de interferón, estamos hablando... No es el interferón, esto es otra Sí, molécula. sí, pero cuando estamos hablando del coronavirus y de los tratamientos que se están aplicando en Venezuela, son tratamientos basados en investigaciones de biotecnología y se puede decir que son los tratamientos más capaces, pues, vamos a decir, más probados hoy o sea, en el mundo. cuando empezó este fenómeno en Cuba, se aprobó, diríamos, una línea terapéutica, se aprobó un arsenal terapéutico de lo que existía a partir de la literatura y las experiencias precedentes, y se crearon grupos de trabajo para hacer desarrollos novedosos. Entre ellos, grupos de trabajo para hacer desarrollos novedosos en terapéutica y también en prevención. Ahora, esta labor de Cuba también se está haciendo en el caso de la colaboración, la cooperación médica que se está haciendo con Venezuela en este momento, se da en el marco también de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para el ataque, para la defensa del mundo frente a esta pandemia. Vamos a escuchar también ahora al presidente Nicolás Maduro el reconocimiento que le hace a las Naciones Unidas, porque queremos un poco explicarle que aquí está... Esto es producto de un trabajo de cooperación internacional donde hay muchas mentes, muchas capacidades técnicas puestas al servicio de la lucha contra el coronavirus. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro y su reflexión sobre el apoyo que está brindando la Organización Mundial de la Salud. Comunicación oficial de última hora. Naciones Unidas apoya a Venezuela oficialmente. Así que la ayuda humanitaria internacional amarrándose, llegando, avanzando, pero sobre todo dependiendo, como siempre, de los esfuerzos propios. Aprender a caminar con pies propios, a actuar con mente propia, a trabajar con manos propias. Bueno, eso decía el presidente Nicolás Maduro, es decir, hay unos lineamientos internacionales, hay una investigación internacional y todas esas cosas se están usando en este momento en Venezuela y en otros países gracias precisamente a la experiencia de Cuba. Yo le quería preguntar, ya entrando en este tema de las medidas que se han aplicado, ¿cómo le explicamos a la gente por qué es importante el tema de controlar el contacto vía la cuarentena, vía el aislamiento social general? Bueno, yo reitero, ¿no?, y usted lo decía también anteriormente, las medidas que se han tomado en Venezuela son medidas muy correctas que responden al interés de la dirección política de este país de lograr lo mejor para el pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando se inicia esta afección que tuvo como inicio China, en lo que era la zona de Huawei, esta afección no tenía una solución, ni tenía una definición de cuál iba a ser la terapéutica, ni tenía una prevención definida, porque no existe todavía una vacuna aprobada. Existen candidatos de vacunas que pueden o no dar resultados. En general, en los desarrollos novedosos, prácticamente solo un 5, un 6% de los desarrollos tiene éxito, porque es muy difícil lograr un producto que sea efectivo, que sea inocuo y que permita tener un resultado, diríamos, final. Por lo tanto, lo único que había, y fue eso lo que hizo, y lo único que hay hasta ahora, de una forma fehacientemente demostrada, es la de prevenir el contagio y de evitar el colapso del sistema de salud, que fue lo que ocurrió en países desarrollados y con más posibilidades en el plano financiero y económico, como es el caso de Italia, como es el caso de España, como está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Un colapso del sistema de salud sí hubiera sido una cosa desastrosa, porque ahí mismo ya no hubiera posibilidad de control, el nivel de personas con posibilidades de tener consecuencias graves y hasta la muerte hubiera sido una realidad. Y sin embargo todas las medidas que se han tomado evidencia que fueron correctas, porque el número de casos ha ido creciendo, pero ha ido creciendo de una forma que no es exponencial, sino de una forma progresiva, lo cual permite que el Estado venezolano y su dirección logren un control efectivo de la epidemia. El control efectivo de la epidemia permite también ir valorando cuáles son las alternativas terapéuticas que puede tener esta afección. Se empieza con el arsenal que teníamos y bueno, uno está al tanto, que es lo que está ocurriendo en el comando que está dirigiendo toda la operación, de lo que ocurre a nivel mundial.
Ahora acaban de reportar recientemente de que hay una combinación de dos medicamentos, que es la cloroquina y la citromicina, que tienen un alto nivel de eficacia. Eso habrá que ensayarlo y evidenciar que en el contexto de aquí de Venezuela y de nuestros pueblos también se obtiene el mismo resultado que se obtuvo en China, que se obtuvo en Francia y que se obtuvo en Australia. Si estos resultados se repiten sería algo muy positivo, porque aunque tengamos ya una alternativa terapéutica, tener dos alternativas terapéuticas es mucho mejor que tener una alternativa terapéutica. Uno de los problemas más graves que existe en este momento es el de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Igual ocurre con los virus, que van mutando, ¿no? Van mutando debido a la replicación del material genético. Es una fuente de error, pero esa fuente de error es la base de la evolución, porque si no hubiera habido error y hubiera sido siempre el mismo el genoma que se multiplicaba, no había chance de que apareciera un nuevo tipo de especie. O sea, el error de la replicación es el elemento molecular de base que permite que existan nuevos individuos con características diferentes, que son seleccionados en un contexto, son seleccionados debido a alguna característica que el ambiente propicia, ¿no? Esa es la famosa teoría de Darwin que todo el mundo conoce, pero que no hay que confundir. No es el agente seleccionante el que crea la mutación. La mutación existe previa al agente seleccionante. Lo único que hace el agente seleccionante es seleccionar el evento que le resulta más adecuado para esas condiciones. Esa confusión que muchas veces la gente tiene fue esclarecida hace años ya por un grupo de científicos, y es que el evento ocurre antes de la selección. O sea, no es la selección la que motiva que ocurre el evento. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctor. En este programa especial de Venezolana de Televisión, donde estamos analizando algunos elementos con el creador del interferón, el principal tratamiento que se está aplicando hoy en el mundo para el tratamiento de personas afectadas por coronavirus. Vamos a seguir hablando de estos temas, de la necesidad de cortar la cadena de transmisión, que es uno de los objetivos estratégicos planteados por el presidente Nicolás Maduro, y los invitamos a que se mantengan después de la pausa aquí en Venezolana de Televisión. Ya regresamos. Estamos de regreso en Venezolana de Televisión en este programa especial donde estamos conversando con el doctor Luis Herrera, médico, especialista, investigador en genética molecular, creador en la República de Cuba del medicamento interferón, que está siendo usado como tratamiento. El tratamiento en el mundo hoy que se está usando contra el coronavirus fue producido en Cuba. Doctor, aunque usted es un científico y la idea de este programa es que hablemos un poquito de la ciencia, quisiera aprovechar precisamente su conocimiento de ciencia, porque ha habido una campaña con el tema del coronavirus o el COVID-2019. La Organización Mundial de la Salud lo declaró como el COVID-19, le dio un nombre técnico para identificarlo. Evidentemente el coronavirus es el nombre popular, vamos a decir comunicacional, pero en los últimos días hemos visto una campaña, particularmente desde Estados Unidos, para llamarlo el virus chino. Cuando usted decía hace unos minutos un tema que está en investigación, ¿cómo se puede acusar a un país de haber creado un virus con esa campaña que tiene una dosis de racismo, que tiene una carga también de xenofobia contra la República Popular de China, que además está dando aportes hoy a muchos países del mundo en equipos médicos, en tratamientos, en verter su propia experiencia para combatir este virus? ¿Se puede decir de verdad o está en investigación sobre este virus? ¿Qué se puede esperar de esta investigación? A ver, el hecho de que se haga este tipo de declaraciones es un alto grado de irresponsabilidad y de falta de todo tipo de ética, porque no tiene ningún sentido lo que se está diciendo. O sea, ¿cómo va los chinos a inventar un virus, que ese mismo virus ataque a la población y produzca miles de muertes? Esas son cosas que solamente una mente como
como la de este señor que ocupa la presidencia de los Estados Unidos se le puede ocurrir, o a los grupos que están alrededor de él. Eso no tiene ningún sentido, absolutamente. En primer lugar, no responde a la política de China, no responde a ninguno de los elementos éticos de los países que se respetan a ellos mismos y respetan a los otros. Eso son posiciones y totalmente fuera de sentido y no tiene lógica. Es un poco como lo que decía uno de los aspirantes a la presidencia, que cuando él proponía una política de tipo de salud más adecuada, menos mercantilista, entonces lo acusaban de comunista. Y él mismo decía, eso no tiene nada de comunismo, si eso lo hacen los suizos, lo hacen los suecos, lo hacen prácticamente todos los escandinavos. Y sin embargo nadie acusa a esa gente de comunista, lo hacen los australianos. Pero es que hay grupos ahí tan reaccionarios que realmente toman posiciones que resultan irracionales y no tienen base científica, ¿no? Tienen ninguna ¿Hay alguna base investigación científica que pruebe? Pero aparte de la base científica, ¿qué elemento de racionalidad puede tener que un país cree un patógeno y entonces ese patógeno lo primero que haga es afectar a su propia población y no tenga control sobre el mismo? Eso es una cosa que no tiene ningún tipo de lógica. Ahora fíjese, doctor, le traigo el caso de China, porque China está dando un apoyo. Primero desarrolló todo un trabajo, una investigación, ha producido un texto que se está difundiendo al mundo. Ayer el presidente anoche, no sé si tenemos la imagen, la podemos buscar ahí del libro de los 101 consejos sobre la base de la experiencia de cómo fue tratado el caso en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan. Y también China está, además ayudando a Italia, España, otros países, está ayudando a Venezuela. Yo quisiera que escucháramos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y presidenta de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Coronavirus, haciendo el agradecimiento en nombre del pueblo venezolano a la colaboración y cooperación que estamos recibiendo de parte de la República Popular de China. Queremos desde el alma de Venezuela agradecer a la República Popular China, a su presidente Xi Jinping, a su gobierno y a su pueblo por esta generosidad, por esta muestra de afecto, amistad y cooperación entre nuestros países. Mientras vemos voces aisladas en el mundo que reflejan la miseria, que pretenden tomar esta pandemia global en una agenda política discriminatoria, selectiva, criminal contra el pueblo venezolano, vemos también estas muestras que representan el espíritu que debe impregnar a la humanidad entera. Bueno, ahí está, ¿no? Los hechos hablan, ¿no? También se ha debatido mucho en estos días sobre el apoyo que están dando China, Cuba, países como Rusia, también está ofreciendo apoyo médico a las naciones que estén afectadas por este virus. ¿Qué rol juega la cooperación técnica en materia médica, sanitaria y en materia de investigación para poder lidiar con un fenómeno nuevo que sorprendió al mundo, doctor? A ver, mire, Cuba tiene una política desde hace muchos años y se hizo más extensiva cuando el famoso ciclón que atacó a Centroamérica, ¿no? Que fue cuando un grupo grande se creó la famosa Escuela de Medicina Latinoamericana y se enviaron delegaciones a diferentes países con el fin de poder ayudar a la recuperación de esos países. Esa política responde a una concepción que se tiene en nuestro país de colaboración. O sea, nosotros no tenemos las posibilidades económicas que tienen otros países y donde nosotros logramos identificar una alternativa de trabajo conjunto con otros países fue en la esfera de la salud. Cuba ha llegado a tener en términos de colaboración médica más médicos que prácticamente la propia Organización Mundial. En términos de colaboración, Cuba ha tenido colaboración en países como Qatar, prácticamente en todos los países africanos, de África subsahariana, en los países también del norte de África, tiene ya trabajo de colaboración médica con países desarrollados. O sea, Cuba ha hecho de la colaboración médica una de sus políticas fundamentales en términos de trabajo conjunto con otros países. Con la República Bolivariana de Venezuela, la colaboración médica ha sido muy profunda debido a ese trabajo. Yo he estado aquí en Venezuela en muchas ocasiones en años anteriores y yo pienso que es algo muy positivo y les molesta
alguna gente reaccionaria y totalmente contraria a la revolución venezolana y cubana, que existe esa colaboración. Pero es una cosa que los dos países aceptan, admiten y reconocen, y es un elemento positivo en el cual Venezuela también ha contribuido creando y formando médicos aquí de otros países en Venezuela. Y yo creo que eso es algo que todo lo contrario, es un elemento de los que demuestra que nuestros países son capaces de aportar al esfuerzo internacional. Por otra parte, el elemento este de China es como si fuera una expresión de impotencia de países industrializados ante el fenómeno chino. Ahora, hace 2 días se quejaban en Europa de qué iba a pasar ahora, porque entonces, si una gran dependencia de los medicamentos que se originaban a nivel mundial eran producidos en China. O sea, lo que se llama en la industria farmacéutica el ingrediente farmacéutico activo era producido en China, y solamente ellos lo que hacían era llevar las etapas finales de la producción. Y esto no era con países cualquiera, estamos hablando de los países más desarrollados que tiene lo que se llama la Unión Europea. Entonces, este nivel de dependencia les ha creado, yo diría, como un sentimiento de impotencia, ¿no? Como no pueden avasallar a China porque su capacidad productiva repercute a nivel del mundo en todos los elementos, prácticamente desde la electrónica, desde las industrias pesadas, desde todo, ya no solo el espacio también es un elemento que ellos han logrado avanzar enormemente. Entonces, bueno, se sienten como, no sé cuál es el sentimiento, porque para nosotros es un elemento positivo el que sea China el que tenga esa posibilidad, porque si la tuvieran en este caso Estados Unidos, otros países, lo más probable es que no pudiéramos tener los intercambios que tenemos en este momento. Me dice que ahí tenemos ahí para ver nuevamente la portada del libro que recomendó ayer leer el presidente Nicolás Maduro, aunque la portada está en inglés, ya el libro está traducido y en las cuentas en internet, se la podemos buscar ahí, del presidente de la República, de la presidencia de la República, y muchas cuentas en redes sociales hoy ya tienen ese libro para descargárselo. Estamos en cuarentena, ¿verdad? Así que la podemos leer con calma, en familia. Seguramente hay explicaciones científicas, hay explicaciones técnicas. Está muy bueno el libro. Es un extraordinario libro para entender el problema, porque fíjese, doctor, hemos estado diciendo en los últimos días, en programas, en análisis que se han estado haciendo, el miedo, la incertidumbre, el pánico se propaga más rápido que el virus. Y la única forma que parece ser, el interferón de eso parece ser buena información, información científica, información validada. No todos los mensajes que pasan en las redes son verdad, no todas las técnicas que a veces se dicen se deben usar, y entonces creo yo que este trabajo, producido también en China sobre la base de la experiencia, de su propia realidad y de sus propias incluso muertes, sus propios casos problemáticos que han tenido, han brindado al mundo una herramienta para mejorar. Para combatir. Mucha gente se pregunta, doctor, ¿por qué es tan necesaria? Y nosotros decimos que no es suficiente repetirlo. ¿Por qué es necesaria para cortar la propagación que la gente esté en su casa? Hoy el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, actualizaba las cifras en Venezuela. Estamos en 70 casos, 2 casos graves, 15 casos recuperados, todos bajo control sanitario, y daba una relación sobre la progresión del contagio si la gente respeta o no respeta la cuarentena. ¿Por qué es tan importante que se respete para evitar que esa cadena expansiva y la naturaleza infecciosa del virus se siga expandiendo? El desarrollo de la industria farmacéutica es muy posible que logre resultados como estos que se están anunciando recientemente, que parece que fueron publicados en Science, según me informa un colega cubano que leyó el trabajo. Bueno, pueden ser un elemento muy positivo, pero si no existe un control de la transmisión del virus y se va totalmente de las capacidades de respuesta de un sistema de salud, entonces ya ahí se cae en una situación como la que ocurrió en Italia, como la que ocurrió en España. Y en los primeros días en Wuhan, entiendo. Y en los primeros días en Wuhan. Una suerte de colapso del sistema. Exactamente, un colapso del sistema, porque el sistema es totalmente sobrepasado por los niveles de personas infectadas, y bueno, empieza a aparecer la muerte. Entonces,
Ya no es solo que se padezca de un catarro, que es más o menos molesto, etcétera, sino que hay consecuencias que son realmente drásticas, ¿no? Entonces, eso es lo que las autoridades venezolanas han hecho, tratar de hacer entender, y han hecho de ello una política muy sistemática, profunda y seria para evitar que esto ocurra en este país, porque no debe ocurrir, teniendo en cuenta que este es un país que tiene un sistema de salud que responde a una política y que responde a una política de los intereses de la población. Y volviendo al tema de la investigación y sobre el caso Wuhan, mucha gente que está en cuarentena, y es lógico, y sobre todo cuando es una cuarentena generalizada, usted lo decía, ¿no? La incomodidad, la falta de vida social que se genera. Se generan otras cosas positivas, ciertamente, ¿no? El encuentro entre la familia, etcétera. Pero, digamos, mucha gente se pregunta, ¿cuánto puede durar esto? Hay una pregunta que recorre el mundo, ¿cuánto va a durar esto? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Tomando medidas, sin tomar medidas. Algunos países están reaccionando aparentemente tarde, otros países incluso todavía no han reaccionado con la fuerza que se debería hacer para alinear las políticas internacionales de salud y que el control fuese masivo, porque también un país vecino, si nosotros en Venezuela tenemos un control, pero luego tenemos una frontera muy porosa, 2.000 kilómetros de frontera, donde el presidente de Colombia cierra la frontera, empujando a la gente, dice, por trochas, donde no hay controles sanitarios, también va a afectar y va a impactar a Venezuela. Entonces la gente se está preguntando, doctor, ¿a dónde puede evolucionar la situación mundial y la situación concreta de América Latina sobre esto? A ver, la situación son dos cosas, yo pienso que son diferentes, ¿no? El que exista o no exista una solución preventiva o terapéutica para este tipo de afección es algo que determina la incertidumbre que usted está señalando. Eso es cierto, o sea, la incertidumbre de hasta dónde vamos a estar en esta situación y cuándo es que tendremos la solución del problema va a depender de mucho del desarrollo científico-técnico, de que sea capaz de encontrar alternativas efectivas en alto grado y que no sean, diríamos, de grandes efectos colaterales. Si esas alternativas se hacen efectivas, se demuestran, y en las condiciones de Venezuela, en las condiciones de Cuba, que no son necesariamente las mismas que las de China, porque por ejemplo los chinos, todo indica que tienen un mayor número de receptores para el virus que lo que tienen las poblaciones que no son ¿Cuándo se refiere asiáticas. a receptores? Sí, doctor, exactamente. El virus tiene que reconocer una estructura a nivel de la superficie de la célula. A eso le llaman receptor. El virus, o sea, esos receptores normalmente no existen para ese virus, porque ese virus no existía. Entonces, el virus, al ser un parásito, él va a ver qué mecanismos de la célula le resultan más apropiados para su multiplicación. Diríamos, el sueño de todo virus es multiplicarse, claro, porque si no se multiplica, deja de existir. Claro. Entonces, eso es un poco romántico, es decir, el sueño, ¿no? Pero es como lo de la bacteria. Entonces, si el virus no encuentra un mecanismo por el cual penetrar a la célula, no puede multiplicarse, claro, porque él no tiene mecanismo de multiplicación. Él no tiene los sistemas para desarrollar su programa. Y para reproducirse en sí mismo. Para reproducirse en sí mismo él necesita de emplear los sistemas que tienen las células. Para eso primero tiene que entrar y después ser capaz de utilizar todos los mecanismos de replicación y de otro tipo que tiene la célula, y él se ensambla como virus y contiene el ácido nucleico. Los virus que son de tipo RNA, por lo general, no conducen a una enfermedad que se perpetúe, como es el caso, por ejemplo, de la hepatitis B, que es un virus ADNA. Al ser un virus ADNA se puede integrar dentro del genoma, claro, del individuo, y dura prácticamente todo el tiempo posible hasta que lo mata prácticamente, que es el caso de la hepatitis B, que es la enfermedad viral que más personas mata todos los años. Mata a 1 millón de personas todos los años, la hepatitis B. El otro virus, hay virus que son RNA, pero sin embargo, por lo que se llama la reverso transcriptasa, se convierten en DNA en un periodo de su multiplicación. Y entonces se integran como DNA. Y ese virus sí también puede tener esta propiedad. Este es un virus a RNA
de cadena que se llama positiva, porque es la cadena que codifica, y él prácticamente no tiene la posibilidad de perpetuarse dentro de la célula. O sea, él infecta, si infecta puede matar, o después de multiplicarse crea un mecanismo de resistencia propio que el organismo tiene, y es cuando se producen las dos curvas, la curva que incrementa el número de personas infectadas, pero la curva que decrece en las personas que se hacen susceptibles al virus, que fue lo que pasó en Wuhan. Llegó un momento que cuando hicieron el cierre de Wuhan, todas las personas que estaban ahí llegaron y se agotaron los susceptibles, y el virus ya no tenía con quién multiplicarse. Y al no tener con quién multiplicarse, él desaparece. Pero si en este periodo del proceso que se explica, de la complejidad de un país como Venezuela, que tiene tantas fronteras y que son porosas, como usted explicaba, si nosotros no logramos mantener el control de la enfermedad hasta que aparezca una alternativa, habrá que prolongarla. Aparentemente la alternativa va a existir, o existirá dentro de 4 meses como vacuna, o existirá como terapéutica dentro de un tiempo más corto, y debe lograrse entonces solucionar el problema. Pero mientras tienen que mantener el nivel de efectividad más controlado, de lo contrario colapsa el sistema. Bueno, vamos a hacer una pausa y vemos esa imagen de la curva que me están diciendo allá arriba en producción al regreso, doctor, y en la parte final. Ahí tenemos una de las curvas que se están divulgando, ¿no? Esta particularmente la vimos en redes sociales, es una curva en relación a los fallecimientos de los principales países afectados. Y ahí vemos como China, la base de abajo, el eje de las X es los días, los tiempos, y por supuesto el eje de las Y son los casos, ¿no? Entonces vemos cómo la curva de China fue de alguna manera suavizándose, y cuando empezó, aquí no se ve el resto de la curva cuando empieza a caer. Pero vemos con preocupación como los casos de Italia, que dice que se está incrementando a un 33%, una tasa de 33% diaria en los casos de contagio y de fallecimiento, y en el caso de España, es decir, y en el caso incluso de, dice UK, es el Reino Unido, United Kingdom. Vemos con preocupación que ese tipo de fenómenos nos dicen que se pudiera llegar a situaciones peores que la que tiene hoy Italia, y por supuesto ya mucho peores que las que atravesó China. De tal manera que se trata de fenómenos que hay que estudiar con información científica. Vamos a hacer una pausa y en la parte final, doctor, yo quisiera una reflexión, usted como científico, como hombre de ciencia, pero también como una persona, un ser humano que trabaja en un sistema, en un modelo de salud, que de alguna manera está en el fondo de la discusión, cuál es el modelo de salud para el mundo. Hoy pareciera que una pandemia es incapaz de tratarse mediante un mecanismo de salud privatizado, excluyente, que no es universal, que no le da acceso a los pobres, y se enfrenta precisamente ese sistema, que es el dominante en la mayor parte de los países del mundo, a un fenómeno que no puede tratar si no tiene una concepción social, una acción humanitaria incluyente como los sistemas de salud de los países que tienen estos sistemas sociales. Así que ya regresamos para la última parte de este programa especial con el doctor Luis Herrera, creador del interferón, en este análisis de los aspectos científicos, pero también sociales y humanos de esta pandemia del coronavirus. Ya volvemos a Venezolana de Televisión. El crucero británico MS Braemar, con 5 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 1000 personas a bordo, atracó el miércoles en un puerto de Cuba. El barco, con 52 personas en aislamiento, incluidos los 5 casos de COVID-19, tocó tierra en el puerto de la zona industrial de Mariel, 45 kilómetros al oeste de La Habana. Desde la semana pasada, el barco de la compañía británica Fred Olsen Cruise Lines buscaba un puerto en el Caribe donde acostar, tras recibir el rechazo de varios países de la región. Los pasajeros del crucero comenzaron a ser trasladados desde el puerto de Mariel hacia el aeropuerto internacional José Martí de la capital. Posteriormente, desde allí, los pasajeros fueron llevados en 4 aviones con destino al Reino Unido. A diferencia de muchos países del mundo y la región, Cuba hace gala de no haber cerrado sus fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus. La enfermedad ya deja 10 casos en la isla y un fallecido, un turista italiano de 61 años, asmático, que llegó a Cuba hace unos días con la enfermedad.
El gobierno de La Habana no ha decretado cuarentenas ni suspensión de clases. Bueno, veíamos en este video, doctor, quisimos traerlo para esta parte final y hacer una reflexión sobre la discusión que hay de fondo sobre por qué algunos sistemas de salud pueden lidiar con esta pandemia y otros sistemas de salud no. Por qué algunos sistemas de salud colapsan y otros sistemas de salud y otras políticas de salud se mantienen y hacen frente, sin negar que por supuesto va a afectar a la población porque se trata de un fenómeno muy infeccioso. Desde los años 80 se le ha vendido al mundo la idea de que la salud no es un derecho, sino es un bien que puede ser privatizado. Se han reducido los sistemas de salud en el mundo, se han reducido, se han transferido al sector privado, se han buscado mecanismos para que sea el mercado el que regule los sistemas de seguro, que le cuestan muchísimo dinero a las poblaciones, a los contribuyentes de todos los países. Y están los modelos de China, el modelo de Cuba, el modelo venezolano, es decir, países que abogan por considerar su sistema de salud como un derecho humano, como un derecho a los que todos y todas tenemos acceso y que no puede ser objetivo de lucro. ¿Cómo ve usted como científico, pero también como ciudadano, como cubano, como hombre, pues que ha visto y ha dado esta lucha frente a los fenómenos de la salud en el mundo, este debate, y qué reflexión podemos hacer al respecto? Bueno, yo pienso que ese es un problema muy importante. Hay argumentos de que para que exista suficiente innovación, ese argumento es un argumento sobre todo de las compañías farmacéuticas, de los países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos. Hay el argumento de que para que exista innovación tiene que haber una alternativa de mercado de grandes proporciones. Y entonces basan el argumento en que tiene que invertir grandes cantidades de dinero en la investigación científica para lograr esos niveles de resultados. Y por eso la gente debería pagar. Y por eso la gente debería pagar. Entonces, en realidad, cuando se analiza financieramente, la mayor parte de las grandes empresas farmacéuticas, invierten sobre todo en el desarrollo comercial de los productos. O sea, la gran industria farmacéutica hace ya un número bastante importante de años, no es la que lleva las investigaciones, diríamos, de mayor nivel innovativo, de mayor nivel de riesgo, sino que en el desarrollo de la industria, de la innovación, hay dos grupos de resultados. Yo no quiero complicarlo, pero es importante entenderlo. Hay una cosa que los americanos llaman disruption science, que es el descubrimiento totalmente original, que es el disruption, rompe completo con el marco del conocimiento hasta ese momento. Y esta es que después que uno hace o tiene ese disruption science, desarrolla innovaciones que ellas en sí constituyen cada una elementos novedosos y generan propiedad intelectual. Este componente del desarrollo innovativo en sus fases iniciales, que es donde más riesgo tiene y solamente un % bajo logra resultados, no la está llevando a cabo en este momento la industria, las grandes corporaciones farmacéuticas, sino que están ocurriendo alrededor de las universidades, en las llamadas start-up, o sea, pequeñas compañías que con capital de riesgo logran llevar elementos innovativos hasta una alternativa que le resulta atractiva a la gran industria. La gran industria adquiere esos activos, ya sea como licencia o los adquiere por lo que se llama un acquisition, o sea, lo adquiere completamente y lo hace propio y dueño de ella. Ese es el ejemplo del medicamento empleado para el tratamiento de la hepatitis C, que fue adquirido por $5.000 millones. Entonces, la justificación de todo eso no puede ser el de justificarla sobre la base de que tiene que haber un mercado que le dé la alternativa de ganancia. Tiene que ser en una acción conjunta de investigación y de una medicina dirigida a los intereses de la población. De lo contrario, realmente... En el fondo el debate es un derecho o es un negocio. Es un derecho que tiene la población. Sin duda alguna. Bueno, doctor, yo quisiera de verdad agradecerle las gracias. Primero, en nombre del pueblo de Venezuela, ratificarle el agradecimiento a usted, a toda la delegación médica de Cuba que está en Venezuela y que está en muchos países. Cuba, decíamos por ahí en las redes sociales hace unos días también, Cuba es humanidad.
hoy está enviando médicos, tratamientos, su experiencia a muchos países que hoy están viendo colapsados sus servicios médicos, y creo que eso demuestra pues dónde está la verdad en materia de salud. Quienes trabajan por la vida, por la salud de los pueblos, y quienes, haciendo un negocio de esa vida, hoy no pueden dar respuesta a eso. Así que muchísimas gracias, doctor, por estas informaciones, por ilustrarnos a nuestros usuarios, a toda la audiencia venezolana de televisión. Y bueno, los esperamos quizás en estos días de cuarentena, en otros programas donde vamos a seguir ahondando en estos temas, en la información de calidad, en la información certificada. No nos hagamos eco de esos rumores, de campañas, no politicemos el tema de salud, discutamos políticamente, ideológicamente de salud, pero no hagamos de la salud un tema para manipular, para engañar a nuestro pueblo. Hasta un próximo programa.